Me parece que no está mal que haya música de fondo. Siento que voy a proponerles y voy a leer fuera algo así como un artículo. Se me había ocurrido. Esto suena horrible, ¿no? ¿Se escucha diferente? ¿Ahí se escucha mejor? Bájalo. ¿Ahí se escucha mejor? Yo decía que si esto fuera un artículo, se me había ocurrido el título que es Horacio González, lo infrecuentado de todas las cosas. Pero ni esto es un artículo. Bueno, ¿quién no ha buscado alguna vez emprender la obra de Horacio y escribir algo que no sea ridículo? Inmediatamente retrocedemos ante la imposibilidad. En mi caso yo pienso que va a poder con esa obra una cordobesada blanquera y cadena. Sí, porque hay un vínculo entre Horacio González y Buenos Aires que me gustaría, sobre eso sí escribir algo alguna vez. Pero un poco para referirme en esta ocasión, en esta aula tan importante para todos nosotros, para referirme a un texto de Horacio, yo sí elegí un viejo artículo de la revista La Casca que dirigía Tomás Abraham y en el que trabajaba Cristian, también sosteniendo mucho el proyecto de historia, un viejo artículo del año 94 sobre René Char. Porque yo recuerdo algunas cantidad de claves sobre el método de trabajo de Horacio González. Si tuviera que hacer un contrabando de una palabra de Roland Barthes, diría, yo encuentro ahí el punto de la obra de Horacio González, pero es una cosa, y además siempre he llevado ese artículo, como decir, ese texto, ese viejo texto en el corazón, además de haberlo plagiado, robado, usado, etc. Los aforismos ese ensayo sobre la derecha que se llama los aforismos del partisano tratan sobre nueces, tesoros, cosechas, rostros, hielo, y en lo que vamos a revisar Horacio, pero esto me di cuenta mucho después, estaba hablando de la Argentina. Esto es muy curioso porque Horacio habla de la Argentina cuando está hablando de cualquier otra cosa, y cuando habla o de Roberto Arlt, o cuando habla de Martínez Estrada, está hablando del mundo. Este es un rasgo, no diría borgiano, en Horacio, sospechadamente borgiano en Horacio, que es muy curioso de corroborar permanentemente. Allí, en ese texto, interesa la poética de la resistencia, la reflexión sobre la justicia, que tal vez sea otro de los libros secretos en la prosa de Horacio González, y aparece ahí ya, que fue mencionado esta tarde, Camus una y otra vez, sobre el taller del combatiente, sobre las cosas perdidas, y sobre este tema, que es en realidad donde yo encuentro el punto, sobre la transmisión involuntaria, lo que yo llamaría la transmisión involuntaria. De todas esas cosas esos aforismos que Horacio selecciona, de hojas de himnos, que es el diario combatiente de René Char, hay uno que es el más conmovedor, que es la inquietante historia de un nogal y una armadura medieval. La cuenta, esto también es curioso porque Horacio González cuenta que Paul Veyne cuenta que René Char le contó la siguiente historia. Cuando estaba, era capitán Alejandro en la resistencia de la Maquis, en la resistencia francesa, están escondidos en un lugar en la campaña y deben alojados por un campesino y deben derribar un nogal de 7 siglos. El campesino les pide que por favor, porque tienen que descender un avión que trae provisiones y demás. El campesino les pide que hagan lo que quieran menos ese nogal, hacen un estudio de terreno y no se puede no derribar el nogal cae. Y al desenterrar la raíz se van hasta el fondo y llegan a la armadura de un guerrero medieval. Entonces, René Char escribe: supondremos que los muertos inhumados tienen nueces en los bolsillos y que algún día, fortuitamente, el árbol surgirá. La conexión de nogales y armaduras que establece aquí para comprender las cosas se debe al hallazgo de una raíz que une objetos distantes y disímiles y sin embargo profundamente vinculados. En la manera gonzaliana de presentar el pensamiento se escamotea o no siempre se explicita lo que va por tierra.
De allí la presunta dificultad de la lectura de los textos, que no es otra cosa que una exigencia del hallazgo. ¿Y qué dice esa teoría de la transmisión? Nunca sabremos de todo qué se llevan consigo quienes mueren, ni será nunca posible estar seguros de que quienes han sido abatidos lo estén del todo. Hay quienes, pese al hambre, guardan el fruto sin devorarlo, como se protege un secreto o un legado. Ese Nobel que atravesó todas las guerras habidas durante 7 siglos para ser derribado una mañana en nombre de la liberación y de la libertad, consuma el extraño vínculo, una ofrenda, el mensaje cifrado de un combatiente a otro a través de los siglos. Una teoría de la herencia involuntaria. La sobrevivencia de cosas y significados a los hombres mismos que los produjeron requiere de una arqueología muy particular, una atención para encontrar lo que no nos estaba directamente destinado. La herencia como hallazgo involuntario es ausencia radical de testamento que vuelve posible articular legado y libertad. No por tanto una tradición unitaria de sentidos y valores a la que pertenecemos necesariamente, sino transmisión catastrófica, interrumpida, fortuita y sin destino cierto por la que a veces somos afectados. Y uno podría hacer una traslación a la idea de ciudad que hay en la obra de Horacio González. Nostalgia, como toda ciudad, la ciudad gonzaliana es una ciudad hundida y desbarrancada en la memoria, en la que hay muchos más seres muertos que seres vivos. Y todavía muchísimos más seres que no han nacido aún. Una ciudad envuelta en la espectralidad. Una misteriosa interrogación con lo que no ha nacido, de lo que no ha nacido, y una interlocución con las marcas de los que nacieron alguna vez. Es por eso que una ciudad está llena de cosas secretas y sentidos no destinados a nadie, que las anteriores generaciones escondieron en lugares poco frecuentados o simplemente olvidaron allí sin tomar ninguna precaución para su hallazgo por los porvenir. Son tal vez las cosas ocultas desde el comienzo del mundo de las que hablaba la Biblia. Así considerada, la ciudad es un lugar de pérdida, inmenso yacimiento de objetos perdidos que a veces encontramos sin querer. La pregunta que Horacio arrastra cuando describe, me parece, y también cuando habla, es ¿cómo desarrollar un arte de la memoria pública capaz de detectar y de admitir lo involuntario? Se trata seguramente de un trabajo de preservación, pero también de descubrimiento y de hallazgo. Hacer una arqueología política es no solo hallar ideas que alguna vez estuvieron vivas, afectaron o conmovieron una ciudad, y hasta hoy estaban enterradas y siempre recuerdo, sino también es hacer una arqueología urbana en sentido estricto, es decir, descubrir lugares, puntos de encuentro, casas, plazas, lugares de reunión, patios, objetos, bibliotecas, muros, donde acciones, ideas y pasiones alguna vez tuvieron origen y por donde transitaron o dejaron marcas quienes las experimentaron o consiguieron. La herencia de ese conjunto de generaciones es justamente la invención, el propósito explícito y lúcido de hacer algo con o en el tiempo y en el espacio donde les tocó vivir, que no se abandonan pasivamente a ser afectados por el tiempo, sino que ejercen su capacidad de hacer algo con él. Ese espíritu puede ser siempre aceptado como herencia, la necesidad de inventar una herencia, para vivir en un mundo que es totalmente otro. Otro tema en esos aforismos ya hay varios, pero el segundo me parece relevante y me parece en los escritos de Horacio, por lo menos yo nunca lo encontré explicitado y siempre lo he visto de manera elíptica, es el motivo del tesoro perdido. El tesoro perdido del que habla Hannah Arendt y que el origen son estos textos de René Char. Un tesoro que no es recuperable por la arqueología, porque más bien es un tesoro apartado. Esos años esenciales del sobreviviente, escribe Horacio González, años casi secretos que recomiendan el silencio o por lo menos una circunspección.
Los escritos de Horacio son paradójicos. El estímulo del pensamiento es extremo y a la vez hacen sentir que todo lo que se diga sobre ellos corre el riesgo de un desacierto, más bien la fatalidad de un desacierto, que se incurre de manera precipitada y tosca en lo que la reflexión de Horacio González ha omitido con cuidado, que se ve capturado por la palabra que se trataba precisamente de no decir. Por eso me parece que un elemento, digamos, que está en esa búsqueda de Horacio González es el saborí, para detectar lo que está, un saborí cultural, para detectar lo que está enterrado, lo que se haya inmerso en el barullo vociferero de la discusión política argentina, los precipitados narrativos de viejas discusiones o nombres olvidados que entran de la manera más natural en el diálogo sobre la vida o, como decían los antiguos, en la conversación sobre todas las cosas. Heurística de la conjunción inesperada, entonces, nogales y armaduras. Horacio González es no solo un buscador de perlas, sino un maestro en el arte de encontrar esos hilos secretos, ejercidos con la gentileza de quien hace creer que hacerlo no ha costado ningún trabajo. Arte de la crítica, donde por crítica no entendemos demostración o denuncia, sino una fina exploración de los límites y posibilidades de un hecho o de un acontecimiento, y que atesora, inherente a ella, una compleja filiación al mito. Esta conjunción de crítica y mito me parece también central. Clave de estilo en los escritos de Horacio es una, a mi modo de ver, es una deliberada sustracción de la evidencia y el juicio final. Se dice siempre menos de lo que puede ser dicho, siendo que se dice mucho. La recolección de señales y la arqueología del insospechado, el trato con el frecuentado de todas las cosas, son dos vías muy diferentes que se transmiten mutuamente su fecundidad y anudan un singularísimo método de trabajo. Como quiera que sea, tranquilidad de vivir en un país donde en algún lugar, en San Telmo, o en Boedo, o donde fuere, vive, piensa y escribe Horacio González, que transmite tantas cosas voluntariamente y tantas cosas involuntariamente, sin que sepamos nunca del todo cuándo se trata de una cosa y cuándo de la otra, y creo que tampoco sabe Horacio González cuándo se trata de una cosa y cuándo de la otra.